Hola, bienvenidos a Generación en Línea. Mi nombre es Susi y estoy feliz de que estés conectado con nosotros hoy. Por favor, disfruta de nuestra experiencia. Adora y recibe esta palabra. Estás paseando por cada rincón de este lugar, tú estás sobrando. Tú estás levantando los brazos caídos, soldados heridos, tú estás sanando. Milagros de nuevo harás cuando tú hablas, mueves montañas y lo mejor está por llegar. Tú estás restaurando con lazos de amor. Atrás al perdido, tú estás salvando. Tú estás peleando por tu iglesia, batallas ya vencidas, Cristo has ganado. Milagros de nuevo harás cuando tú hablas, mueves montañas y lo mejor está por llegar. Promesas se cumplirán, lo que comienzas no abandonas y lo mejor está por llegar. Y yo sé que lo mejor está por llegar. Muévete otra vez, Espíritu de Dios con poder. Otra vez, haz algo nuevo. Otra vez, Espíritu de Dios con poder. Otra vez, haz algo nuevo. Milagros de nuevo harás cuando tú hablas, mueves montañas y lo mejor está por llegar. Promesas se cumplirán, lo que comienzas no abandonas y lo mejor está por llegar. Y lo mejor está por llegar.
mejor está por llegar. Aún en nuestras ocupadas vidas, podemos seguir el ejemplo de Jesús y ver a las personas individualmente, sus necesidades, su fe, sus dificultades y quiénes pueden llegar a ser. Ustedes también pueden orar para que el Señor les abra los ojos y vean aquello que no verían normalmente. Cuanto mejor entiendan sus verdaderos propósito e identidad en el fondo de su alma, más influirá ello en toda su vida. Hola, Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Esperamos que puedas estar con nosotros durante este mes y celebrar esta cultura que le llamamos iglesia. Estamos contentos de poder tener nuevos planes, de poder decir al Señor que nos ayude en el siguiente paso. Sé que esta temporada ha sido difícil, pero sé que una buena temporada y nueva vendrá para nosotros. Así que hablaremos acerca de la cultura naranja. Cada año lo hacemos y remarcamos el papel de la iglesia. Nosotros somos la iglesia y lo importante que es para cada uno. Cómo moverse en este mundo tan difícil con esta fe que nosotros tenemos. Hemos dejado las notas de YouVersion, el boletín digital. Hemos dejado una guía para ser generoso. Comparte este link y disfruta con nosotros de este tiempo. Hablando de la cultura, estamos hablando del fundamento de nuestras relaciones. Pero hoy hablaremos del fundamento de la iglesia. Tomaremos la historia de la iglesia en el principio y la llevaremos a nuestro tiempo para ver nuestra función y cómo podemos de una manera poderosa expandir el evangelio de Jesucristo. Cuando pienso en eso, pienso en cómo la historia nos ha contado el proceso que la iglesia ha tenido. Hace mucho tiempo, había una versión de nuestra fe que era prácticamente diferente. Si pensamos en contar una historia, la historia de la iglesia, pensamos que la historia misma era una versión de nuestra fe totalmente diferente. Actualmente, un creciente número de personas han abandonado las iglesias y no se identifican con la iglesia, no se identifican con ninguna religión. Algunos de ellos lo han dicho públicamente. Ahora las redes están atestadas de personas que critican a la iglesia, que tienen su punto de vista y alguna vez militaron, pero que ahora se declaran como no creyentes en la iglesia por X o Y personaje o por X o Y experiencia que tuvieron, pero se lanzan contra la iglesia con una crítica tan terrible y con una, creo que no solo un espanto, sino con una no aceptación tan tremenda que se convierten en personas que no quieren saber más del evangelio. Cuando pensamos en eso, es tiempo de poner una pausa si vemos estas cosas de lo que estamos haciendo y lo que estamos hablando, considerando el modelo que Dios nos dejó a través del inicio de la iglesia y cómo la iglesia tiene un papel tan importante en nuestros hermanos y nuestros hermanos del primer siglo. Ellos empezaron esto con la ascensión de Jesucristo. Empieza la iglesia de una manera poderosa, desconcertante un poco al principio, con varias limitaciones, pero inicia la iglesia. Quienes no tenían definitivamente una Biblia oficial, no había un nombre de una organización oficial, no había una institución, ¿verdad? Humanamente hablando, ni una pequeña posibilidad de sobrevivir. Los en contras de lo que se tenía en ese tiempo, de cómo inició la iglesia, era más apabullante que en sí la fe misma de estos hombres. Pero la fe en Jesucristo y el movimiento de la iglesia logró sobreponerse a pesar de las necesidades, reuniéndose sin tener templo, sin tener un rótulo, sin tener una denominación, sin tener un nombre fabuloso, una gran publicidad. La iglesia empezó a moverse. Así que esa es una de las cosas que me hace pensar. Me hace pensar que algunas veces queremos vivir en el antiguo pacto,
teniendo uno nuevo. Yo creo que eso es necedad. Queremos vivir en el antiguo pacto porque estamos en el pacto del Espíritu, de la gracia, de Jesucristo. Estamos en el nuevo pacto que Cristo ganó para nosotros. Si pensamos en eso, alguna gente no sabe qué es lo nuevo de la iglesia. Y lo nuevo de la iglesia tiene que ver en este tema con el hecho de entender quiénes somos y qué es lo que hizo que la iglesia se moviera de manera poderosa. No era un gran templo, dije, no era un gran nombre, no era, ni siquiera era un libro. Definitivamente algunos sé que van a juzgarme por eso, pero quiero empujarlos a pensar la manera moderna de presentar el evangelio. La manera en que la iglesia se debe mover en estos momentos. El evangelio debe ser presentado de otra manera a las nuevas generaciones. No estamos cambiando el fundamento, no estamos cambiando nada que sea una base sólida de la iglesia, no estamos moviendo nuestra fe, estamos cambiando la manera de hacer las cosas. Y eso es importante para nosotros. Cuando nosotros vemos esto, estamos convencidos de que hay una manera diferente, una cultura naranja, una cultura de iglesia que impactó en el primer siglo y que debemos de nosotros retomar algunas cosas que estaban ahí. Por ejemplo, yo estoy convencido por mis hijos a continuar con una iglesia que las generaciones puedan ser tocadas, alcanzadas de una manera diferente para Cristo. Esa es una de las cosas fundamentales, a alcanzar a las personas de una manera diferente, recordando que hay historias que nos marcan y que nos motivan a tener iglesias relevantes. Si nosotros tenemos una iglesia de mantenimiento solamente, no tendremos una iglesia de alcance. Eso fue lo que pasó en Europa. Europa es un testimonio de lo que la iglesia hizo mal, de no pasar una transición, no hacer bien la transición de una generación a otra generación. De no pasar el evangelio. Ahora las iglesias son teatros, son galerías de arte, son otra cosa, pero no iglesias. Y ahora, aparte de todo ese escepticismo que se tiene, ahora son más musulmanes que otras cosas. Así que cambiaron la fe, no pudieron trasladar bien la fe y eso es horrible. Por eso estoy motivado a iniciar algo nuevo. Una cultura naranja es iniciar algo nuevo y alcanzar nuevas personas. ¿Sabe? Algunas veces nuestro corazón quiere retener a personas, pero si nosotros queremos hacer algo nuevo, tenemos que alcanzar a nuevas personas para Jesucristo. La iglesia, siempre he dicho que es un reto cómo se ve, cómo se siente, cómo se proyecta y cómo impacta a las generaciones. Eso es la iglesia. La iglesia es como la perciben, cómo lo leemos, cómo lo sentimos, cómo nos vemos, cómo lo hacemos. Así que la iglesia tiene esa gran responsabilidad. Yo creo que hay una nueva versión con fundamentos firmes. Yo creo que hay una nueva versión de la iglesia y siempre he dicho que es una gran iglesia, es la que ama a Jesús y escuche, y tiene un plan para la siguiente generación. Una buena iglesia no es un asunto de tamaño o solo de alabanza o solo de predicación. Es todos los elementos que hagan que tengamos una iglesia para los no creyentes, para alcanzar a las personas. Los cristianos debemos especializarnos en ser personas que alcancen a otras personas. Ahora, quiero dejar esto acá y quiero que pienses en esto. El reto ha sido que la iglesia sea más interesante que nunca, pero hay un gran pero. Pero menos personas están realmente interesadas. La gente no está interesada. La gente que iba a la iglesia no quiere ir a la iglesia. La gente que tenía un horario no quiere tener ese horario. La gente que no ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo, que está en la iglesia, no quiere asistir a las iglesias ni quiere nada religioso, no están interesadas. Y cuando pienso en la iglesia, recuerdo que la iglesia es acerca de una persona. Me vas a escuchar decir esto durante todo el mensaje. La iglesia se trata acerca de no un nombre, sino de una persona, no otras cosas, sino una persona. Y esa persona es Jesucristo. Todo este panorama debemos atar, y esa es la parte, debemos atar la fe a esta generación, al evento más importante que desencadenó el movimiento que nos trajo la Biblia. Y escuche, la vida de esta persona es Jesús. Esta historia que nos cuenta la Biblia, esto que se preparó, esto que se dijo, llegó hasta el momento de abrir esta parte llamada iglesia. Nosotros no somos judíos. Si tú quieres judaizarte, pues es tu asunto. Nosotros somos, escuche, seguidores de Jesucristo.
No es que yo soy calvinista, yo creo en la gracia. Es que yo soy arminiano, creo que se pierde la salvación. No es un asunto de eso. Es un asunto de que yo no soy calvinista ni soy arminiano. Yo lo que soy es, escuche, cristiano. Cristiano. Cuando nosotros somos cristianos, entendemos que estamos puestos para alcanzar, para predicar. Él no nos dijo cómo, solo dijo que fuéramos. Porque si nos hubiera dicho cómo, creo que estaría pasado de moda cómo hacerlo, ¿verdad? Estaría obsoleto. Pero está activo porque Él nos dijo, vayan, y hay que ver el tiempo en el que vivimos y que la iglesia tenga este impacto. Así que de eso queremos hablar de manera breve. Una cultura de iglesia con fundamentos firmes, con el fundamentos de fe. Y estas son algunas cosas importantes. Quisiera decir, estos son los retos que tenemos. Tener una cultura de iglesia con fundamentos de fe, pero sin la Biblia. Así inició la iglesia. ¿Qué quiero decir sin la Biblia? Lo que quiero decir es que la iglesia no tenía la Biblia, pero tenía el poder y tenía la capacidad de crecer, y ellos eran la Biblia. Como dice el apóstol, ustedes son cartas vivas. Así que el testimonio era lo que estaba pasando, lo que ellos hacían, el testimonio que daban de una persona contando la resurrección, la ascensión y la vida eterna en Cristo Jesús. Pienso en eso porque el nuevo ateísmo insiste que el cristianismo es dañino para la sociedad. Los ateístas dicen que nosotros somos un daño para la sociedad, somos el opio, o sea, tenemos drogada a la gente, engañada. Pero cuando nosotros vemos la historia, nosotros vemos, definitivamente estamos retados, porque ahora las frases, la Biblia dice, no lleva el mismo peso que antes. Debemos reconocer eso. No lleva el mismo peso que antes, y escuche esto, y gracias a nuestro mundo digital, las personas saben lo que dice la Biblia con solo textear un poco sin leer toda la Biblia. Antes tenías que leerla, pero ahora una persona puede decir qué dice la Biblia sobre tal cosa sin leer toda la Biblia, sin leer diariamente la Biblia. Estamos en ese mundo, no obstante, nosotros, si la gente tiene ese acceso, nosotros seguimos predicando, enseñando y escribimos y comunicamos como si nada hubiera cambiado. Como si las cosas tienen que seguir igual, como diciendo la Biblia dice, pero eso todavía pensamos, ¿será que eso lo resolvería? Que nosotros digamos que la Biblia lo dice, porque ahora se está cuestionando la Biblia. La gente dice, es que esto no estaba en la Biblia, yo vi un video donde dice que eso no decía, que esto se agregó, que estos documentos no eran reales, que eso no estaba bien, etc. Hay una serie de cosas, como nosotros definitivamente vemos a una iglesia poderosa sin Biblia, moviéndose, sin decir dice la Biblia, sino sí dando testimonio de que se iba a venir el Mesías. Pero ahora, hablando del Mesías, hablando de Cristo, hablando de Jesucristo, la persona, ahora estaban predicando. Y sabe, es como si nosotros nos fuéramos y recordáramos la historia en el inicio de la iglesia. Y es como contar una historia, como dice aquí. Érase una vez una persona que tenía que leer la Biblia para saber lo que había en la Biblia. Eso puede quedar en el pasado. Sabe que la tendencia actual es quitar, aunque nos guste escribir, aunque a mí me gusta el olor, me gusta comprar, me gusta tener libros. Pero eso para las siguientes generaciones no va a estar, ¿verdad? Ahora será lo digital y ahora no podemos hacer alusión a un libro, pero si es antiguo. Ahora lo más importante es cómo llegamos con este poder, con esta palabra, porque no negamos la Biblia. Lo que estamos diciendo es qué pasaría, y actualmente podemos descubrir que la Biblia, sin tener que leerla o abrirla, los primeros no tenían una Biblia. Entonces, esta es una pregunta clave. Si usted dice, es que me está confundiendo. No, oiga lo que estoy diciendo. ¿Cómo la iglesia hizo, no teniendo una Biblia, no teniendo nada escrito todavía, cómo hizo para el impacto que tuvo como iglesia? ¿Cómo se movieron? ¿Qué decían? ¿Cómo predicaban? ¿Cómo se movían? ¿Cómo era? Y esta es una pregunta. ¿Cómo lograron tal impacto en la sociedad no religiosa? ¿Cómo lograron tener tal impacto en una sociedad no religiosa? Eso nos hace pensar, ¿no es cierto? Lo segundo es una cultura de iglesia con fundamento de fe, pero sin peros. Ese fue el segundo elemento que yo veo. Estoy diciendo, no tenían Biblia. 2, no tenían peros.
No había obstáculos, y quiero decir sin trabas. Había un inicio en la iglesia. Y ¿sabe? Lea conmigo esto. Yo pude descubrir esto. Había un pase de acceso completo para todos en todas partes. Ahora nosotros escogemos con quién nos llevamos bien, quiénes sí, quiénes no, qué nivel queremos predicar, con quiénes queremos estar, con quiénes relacionarnos. Pero el evangelio era para todos, para los tatuados, para la gente rara, para la gente con malas costumbres, para la gente pagana, para la gente que tenía situaciones difíciles. Eran aceptados, para ladrones, para todo. Era un acceso para todo. Por eso, en el libro de los Hechos dice en el capítulo 15, versículo 19, léalo conmigo. Y mi opinión, entonces, es que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Sabe? No debemos poner obstáculos. Ese era el asunto. Había todo acceso. Ahora nosotros solo cosas somos, pero la iglesia en ese tiempo recibía a todos, samaritanos, paganos, enfermos, endeudados, enlutados. Todos podían venir sin ninguna discriminación para llevarles el evangelio de Jesucristo. No es un asunto de que yo pertenezco acá y que yo acá, que lo otro, que yo soy de no sé quién, que yo conozco a fulano. No. Era un asunto de presentar a una persona. Y esa persona era Jesucristo. ¿Sabe? Los escépticos explotaron una falla en la versión moderna del cristianismo, porque ahora dicen que nosotros estamos mintiendo. A mí me enseñaron que si alguien no creía en la Biblia, ni siquiera habláramos con ellos. Pero ¿qué tal si viene una persona y tiene dudas y ha oído, ha visto, le han enseñado en la universidad otras cosas? ¿Por qué no tener la capacidad inteligente, llena de Dios, para hablarle un fundamento sin peros? Pero es que usted, no. ¿Cómo nosotros podemos llevar esto? Es una suposición compartida, porque la Biblia es el fundamento de la fe cristiana, dicen algunos. Yo digo no, ¿verdad? La Biblia salió del siglo III, ni siquiera fue el fundamento que ellos tomaron para poder llevar el evangelio. No estoy diciendo que la Biblia no tiene poder. Estoy diciendo que ellos no la tenían. Salió en el siglo III. Ellos en el siglo I no la tenían. Y no tenían templo porque en el año 70, ¿verdad?, fue destruido el templo. Así que no podían decir tenemos templo, tenemos Biblia, tenemos esto, tenemos lo otro. Ahora somos exclusivos, solo es para nosotros. Es para todo el mundo. Así el Espíritu lo hizo con Pedro cuando predicaba en la casa de Cornelio. Se derramó de manera increíble y ahora Pedro dice, ahora conozco que no hay ninguna excepción para Dios. Pensando en esta iglesia, pensando en esto, el fundamento de la fe no es un libro, es una persona, ¿verdad? Así empezó la iglesia, con la fe de la nada, en nada, más que en una persona, que era Cristo. No era una organización, no era un lugar, no era definitivamente un libro, era Cristo, era Él. La palabra dice que todo da testimonio de Él. Y pensando en eso, pensamos en esta cultura. Una cultura de iglesia con fundamento de fe, pero, esto es lo tercero que quiero decir, con poder. Así que iniciaron sin Biblia, iniciaron sin peros, iniciaron con poder. Aquí sí tenían poder. Dice la Biblia, escuche la declaración de Jesucristo. Antes de ascender, dijo estas palabras en Mateo 28, 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad. Oiga, todo a una persona. ¿A quién? A Cristo. Él dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra se me dio a mí. Toda la autoridad está en Él. Por eso presenta a una persona que vino, que vivió, que enseñó, que prometió, que murió, que resucitó. Además de eso ascendió y regresará. Una persona, Cristo. El evangelio no es un asunto de denominaciones, no es un asunto de rótulos, no es un asunto de otras personas, es de una persona y es de Cristo. Cuando nosotros presentamos con nuestra vida como ejemplo, cuando nosotros presentamos a Cristo. Ese es el asunto. Los que no tenían, yo me pongo a pensar en esto, los que no tenían una afición religiosa, cuando no tenían eso, ni siquiera podríamos decir un carnet, una afiliación religiosa, no pertenecían a ninguna congregación. Pensando en eso, ¿qué fue lo que ellos creyeron? ¿Qué creyeron? ¿Qué tenían que creer para ser creyentes? Estos son los cuestionamientos sanos. ¿Qué creían ellos? ¿Qué tenían que creer para no irse? Es que ahora toda la gente se quiere ir. Toda la gente no quiere asistir. Toda la gente quiere ir donde esté mejor o donde le guste.
Pero ¿qué tal si el fundamento de la fe es permanecer? ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Será la forma de vestir, de hablar, de pensar? ¿Qué es realmente la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que eso lo resolvería si nos vestimos igual, si comunicamos igual, si somos igual a fulano, a mengano, a sultano, a mengana, a sultana, si somos iguales a tal, si tenemos tales templos, si nosotros somos más estudiosos de la Biblia, que somos más doctos en no sé qué? Claro que es bueno estudiar y todo, pero esa no es la base. La base de la iglesia, el fundamento de la fe es Cristo. Esa es la base. Ese es el fundamento. Entonces, cuando pensamos en eso, no debemos permitir que los escépticos elijan el campo de batalla de la fe para la próxima generación. Deberíamos de pelearla nosotros. Ellos no creen, ellos quieren tener un evangelio diferente, ellos quieren tener otras cosas. Pero somos nosotros como iglesia, una cultura que puede llevar el verdadero evangelio como presentarnos. Primero preséntese usted, presente al Señor y luego diga de dónde viene o qué representa. No ponga de primero peros, sino presente a Cristo con amor, con toda dedicación. ¿Qué haríamos nosotros si no estuviera completa? ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos la evidencia escrita, sino solo nuestra fe? Esa es una buena pregunta. Dice 1 Corintios 15, 14, léalo conmigo. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Wow, dice, si no hay una predicación de la resurrección de Cristo, ya vamos a celebrar Semana Santa, ya algunos ya se pusieron una cruz en la frente, ¿verdad? Pero ya vamos a celebrar, no importa. Lo que estoy diciendo es que la evidencia y el momento más importante de lo que está pasando en las noticias y lo que va a venir como Semana Santa es aprovechar la oportunidad para hablar de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las cosas más, pero más importantes. Porque esa es la base, lo que fundó la iglesia. ¿Sabe? Quisiera decir que la Constitución no fundó nuestra nación. El manual de su empresa no inició esa empresa. Igual, la Biblia no lanzó el cristianismo, fue Jesucristo. Fueron los discípulos, fue la gente, la iglesia, la cultura. Por eso yo cambié mi enfoque, pero no cambié lo que creo. Creo en Él, creo en la iglesia, creo en su palabra, creo en los milagros, creo en esto. Pero, ¿sabe? Era más el poder. Adopté un enfoque que argumenta y ancla la cristiandad en una persona. Y ese es el asunto, es un milagro, una relación en Jesús. Una vida de poder habla más que 1000 palabras. Una imagen dice más que 1000 palabras. Pero, escuche, un milagro dice más que 1000 imágenes. Y este es el punto. ¿Cómo sería una iglesia sin reunión, sin libros, sin tiempo, sin dinero, sin gente comprometida? Tendríamos que manifestar el poder de Dios, que la gente vea y venga a ver lo que Dios puede hacer en sus vidas, lo que ha hecho en nosotros y puede hacer en ellos. De eso se trata. Y si vamos a hablar de la cultura de la iglesia, no es lo que nos modelan algunos o lo que algunos piensan que deberíamos de ser. Es lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y sea pequeño, sea grande, sea lo que sea, somos la iglesia. Y donde estemos y donde iniciemos y donde nos demos la oportunidad de hacerlo, lo haremos bien en el nombre de Jesús. Tener los fundamentos no es de ser rígido, es ser actuales y ser poderosos representantes de Cristo. Eso es la iglesia. Eso es una cultura naranja. Una cultura que ve a la iglesia sin ningún libro, ve a la iglesia sin libros de cómo, que aquí y allá. Gracias a Dios por los libros, pero no era su fundamento. No era su fundamento de fe tampoco el hecho de parecerse y vestirse todos iguales. No era un asunto, una romería, una vestimenta, una manera de hacerlo. Era la fe en Jesucristo. Y además de eso, era una iglesia poderosa. Se hacían milagros, la sombra pasaba, la gente venía, recibía milagros extraordinarios. Regresemos a estos fundamentos básicos de la iglesia. Sé que tú eres la iglesia y yo soy la iglesia, y algo nuevo vamos a hacer para ganar a la siguiente generación. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos bendigas, que desates tu bendición y que ahora, Señor, traigas esta palabra para que nosotros entendamos el poder y las cosas maravillosas de la iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
La generosidad no solo es un valor, es un estilo de vida que debe disfrutarse al máximo, con tu familia, con tus amigos, contigo mismo, pero también con Dios y su iglesia. Disfruta con nosotros este tiempo de generosidad. Hola, es un verdadero gusto saludarte esta mañana y darte la más cordial bienvenida a nuestro tiempo de generosidad. Yo creo que todos conocemos las muchas promesas que Dios nos da a través de su palabra. Posiblemente haya alguna promesa que en este tiempo no la hayamos recibido, pero estamos seguros de que en su momento vamos a ser nosotros personas que vamos a estar muy felices de recibir esa palabra o esa promesa de Dios para nuestra vida. Esto quiere decir que somos personas que no caminamos nosotros por vista, sino caminamos por fe. Así lo dice 2 Corintios 5:7. No caminamos por vista, caminamos por fe. Posiblemente el día de hoy nosotros estemos muy expectantes de lo que va a pasar con la iglesia en los próximos meses. Estamos muy prontos nosotros a poder congregarnos, pero para eso necesitamos de tu apoyo, que tú sigas aportando y tú sigas siendo generoso. Así que te quiero instar para que esta mañana tú tomes tu ofrenda, tu diezmo y puedas seguir siendo generoso a través de la cuenta que ya es de nuestra iglesia, o a través de un sobre que tú puedas solicitar, o a través de alguna transacción bancaria. Hay muchas formas de poder seguir siendo generoso y quiero instarte a que tú puedas ayudarnos a ser de bendición para la iglesia. Así que quiero pedirte que por favor tomes nota de la información que aparecerá en tu pantalla. Que Dios te siga bendiciendo aún más. Bienvenidos a nuestro espacio de conexión. Tenemos algunos anuncios importantes para ti. Si quieres activar tu generosidad con nuestra comunidad, no olvides que lo puedes hacer por medio de transferencia o depósito a nuestra cuenta bancaria. También puedes solicitar un sobre de Generación Church y con gusto lo hacemos llegar a donde tú lo necesites. Muy pronto estaremos ya de regreso a nuestros servicios presenciales, pero por el momento continuamos con nuestros servicios en línea. Y si tú sabes de algún lugar donde podamos ubicarnos, no olvides contactarnos para enviarnos la información del lugar. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, seguir compartiendo el link con tu familia y con tus amigos y dejarnos en los comentarios tus peticiones de oración. A una distancia continuamos conectados. Hola, buenos días, qué gusto nos dio poder contar contigo en esta oportunidad. Recuerda que es muy importante que compartas este link y ser de bendición para otras personas. Te deseamos una feliz semana. Dios te bendiga.